Buen día, queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarles en este día lunes y continuar con la lectura y meditación alrededor del Evangelio de Marcos, en esta serie que hemos denominado Siguiendo a Jesús en el Evangelio de Marcos. Bueno, nuestra lectura de hoy se encuentra en el capítulo 9, comenzando el capítulo 9, versículos del 1 al 13. Está subtitulado como la transfiguración. Así que vamos a leer este pasaje, estos 13 versículos, y luego iremos viendo algunos detalles que nos deja la enseñanza de esta mañana. Dice así el texto, Marcos capítulo 9, versículos del 1 al 13. Dice así la palabra: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabían lo que hablaban, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Hasta ahí el pasaje. Bueno, ¿cuál era el propósito de la transfiguración? Quizás esa es la primera pregunta para poder ir entrando en detalle. Recordemos que en el pasaje anterior Jesús les había dicho a sus discípulos que se disponía a tomar el camino del sufrimiento y la muerte como el único medio posible para establecer el reino de Dios en un mundo pecador. También les invitó a seguirle, aunque debían tener en cuenta que ellos mismos tendrían que perder su vida si querían salvarla para ese reino. Ahora, en esta nueva ocasión, en medio de todo y de la dureza de sus palabras, Jesús les muestra un adelanto de la gloria de su reino. Este recuerdo de la manifestación de su majestad
serviría para compensar de alguna manera el momento en que lo vieran en completa humillación sobre la cruz. Además, el Señor les estaba dando a conocer de la existencia de otro mundo tan real y auténtico como el que nosotros habitamos. Con esto, ellos debían estar conscientes de que este mundo no es el único que existe. Y no solo eso, también debían saber que no se trataba de un mundo futuro en relación con el nuestro, sino que es un mundo que existe al mismo tiempo que el nuestro y más allá de él. Y aunque normalmente es invisible para nosotros, el Señor estaba en contacto con ambos mundos, con los dos. En esta ocasión, Cristo se los mostró también a ellos, dejándoles claro que el paso del tiempo y el cambio de las cosas no afectan a ese mundo como lo es en el nuestro. Por ejemplo, vemos que Jesús aparece junto a Moisés y Elías. En nuestro mundo, estos dos profetas vivieron en épocas diferentes, separados entre sí por muchos años, por siglos. Sin embargo, en este mundo están juntos. O en el otro mundo, digamos, para diferenciarlo del nuestro. Pero había algo más que el Señor pretendía conseguir con esta manifestación de su gloria. Recordemos que en el pasaje anterior el Señor les había dicho que el reino no había de ser establecido en la tierra sino hasta su segunda venida. De ahí surge una duda razonable de si ellos mismos podrían llegar a participar en él o ya habrían muerto para ese momento. En ese caso, ¿qué sentido tendría tomar la cruz o tomar su cruz como les había propuesto Jesús? Si tal vez nunca llegarían a disfrutar de ese reino. ¿Qué sentido tendría una vida de sufrimiento y abnegación? Si cuando llegara el reino prometido, ellos ya estarían muertos. Así que Cristo se proponía fortalecer la fe de sus apóstoles, de sus discípulos, y también la de todas las generaciones de creyentes posteriores a ellos, por medio de esta manifestación. Y allí estamos nosotros también. Allí está usted y allí estoy yo. Para esto, hermanos, es interesante que notemos que Jesús no aparece solo, sino que está acompañado por Moisés y por Elías. Estos dos hombres que habían partido mucho tiempo atrás. Uno de ellos murió y el otro fue arrebatado al cielo. Sin embargo, ninguno de los dos había perdido por eso la oportunidad de participar del reino glorioso de Cristo. Ahí estaban los dos acompañando al Señor en su gloria. Otra cosa de lo que les convenció la transfiguración fue de su absoluta certeza de la segunda venida de Cristo. Pedro, en la segunda carta que escribe, hace memoria de esto cuando estuvieron en el monte de la transfiguración. Y como esto les convenció de que el Jesús crucificado volvería un día en gloria. Allá en la segunda carta, en el capítulo 1, versículos 16 al 18, escribe así: porque no nos hemos dado a conocer, porque no
os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Hasta ahí la nota. Qué privilegio, hermanos, el de Pedro, el de Jacobo y el de Juan. Ellos están dando testimonio décadas después de este evento. Están certificando, están dando testimonio de esto. Pedro recibió una fuerte impresión al ver el rostro de Cristo transfigurado y también de sus vestiduras. Pero según lo que dice aquí, hubo algo más impactante. Y fue la declaración del Padre, cuando dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Recordemos que 6 días antes Pedro trataba de reconvenir a Jesús cuando les habló de sus sufrimientos y muerte allá en Jerusalén. Para él todo aquello no podía formar parte de los planes de Dios. Pero estando en el monte, la voz del Padre fue clara y contundente, mostrando su completa complacencia con la obra que el Hijo estaba llevando a cabo. Esto les llevó a la plena convicción de lo que Jesús les había anunciado anteriormente era el plan de Dios para el establecimiento de su reino en esta tierra. Y que por lo tanto Cristo no solo moriría y resucitaría, sino que también vendría con la gloria y honra de su Padre, que Pedro alcanzó a ver en el monte de la transfiguración junto con sus 2 compañeros discípulos. Por eso la palabra dice: algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Mucho se ha debatido a qué se refería Jesús con estas palabras. Para tratar de entenderlas, debemos recordar algunas cosas importantes. El reino de Dios no comenzará a existir solo cuando venga a la tierra. Como ya hemos visto, o como ya vimos anteriormente, que esto ya existe. Existe otro mundo, donde Moisés y Elías están viviendo en el reino de Dios. Sin embargo, podemos afirmar que mientras que el reino no venga a este mundo en su manifestación abierta, la manera normal por la que un ser humano puede verlo es por medio de la muerte, tal como le ocurrió a Moisés. Por lo que podemos ver que lo que tenía de extraordinario la promesa de Jesús es que alguien pudiera ver el reino tal como es ahora, antes de que abandone este mundo por medio de la muerte. Notemos cuáles fueron las palabras de Jesús. Algunos de los que están aquí, dice, no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Es decir, les estaba diciendo que algunos de ellos verían el reino de Dios antes de morir. Y esto fue lo que ocurrió 6 días después, cuando Jesús se transfiguró delante de estos 3 discípulos que le aparecieron también Moisés y Elías en la gloria. Qué tremendo privilegio para estos discípulos. ¿Por qué? Quizás de aquí surge una pregunta, pero ¿por qué solo 3?
¿Vea? Bueno, hay en un grupo, siempre hay alguien más de confianza, hay alguien más con una relación más íntima, podemos identificarnos más con alguien. Jesús se hizo acompañar por estos 3 discípulos. A lo mejor había una relación ahí un tanto más cercana con ellos. Con Pedro. Pedro definitivamente es un ícono en esta relación. Pedro, Jacobo y Juan dice que lo llevó aparte. Lo primero que notamos es que fueron los mismos 3 discípulos cuando resucitó a la hija de Jairo. Fueron ellos 3 los que lo acompañaron. También son los mismos 3 discípulos que lo acompañan cuando él se aparta a orar allá en el huerto del Getsemaní, que veremos más adelante allá en el capítulo 14. Podemos decir que Pedro, Jacobo y Juan fueron testigos del glorioso poder de Cristo para resucitar muertos. Pero también fueron testigos de los momentos de mayor angustia y dolor del Señor. Sin duda alguna, el Señor los estaba preparando para una obra especial. Pero hay otra razón, quizás, digamos, legal, por la que escogió a estos 3 discípulos. Y es que tiene que ver con el carácter oficial que quería dar a esta manifestación de su gloria. Con ese objetivo, la ley de Moisés requería 2 o 3 testigos. Esta es la parte legal de la manifestación de su gloria. Luego dice el texto que se transfiguró delante de ellos. La transfiguración consistió en manifestar la verdadera naturaleza del Dios hombre, retirando el velo que normalmente ocultaba su gloria. Por unos instantes dejó traslucir aquella majestad y gloria que le eran propias y que son propias. Los pastores, Pastor Carlos, Randall, Pastor César, nos lo han recordado en esta serie que recién comienza en este mes de julio, y donde la palabra nos recuerda que todo comienza y termina con la gloria de Dios en medio de la eternidad. Y nos hacían meditar en aquellas palabras del salmista cuando él decía, cuando veo el cielo y las estrellas. O sea, cuando vemos la creación. Y el salmista se preguntaba, bueno, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, para que haga memoria de él. Y uno con su lenguaje coloquial diría, ¿valdrá la pena un mundo tan corrompido? ¿Valdrá la pena? No vale la pena. Y mire Juan, y esto me gusta mucho, porque Juan, décadas después, escribe de esta manera. Escribe así, porque de tal manera amó Dios al mundo. Interesante. Juan había visto cosas, había tenido un adelanto de esa gloria. Por lo tanto, él había estado con el Señor. Entonces él llega a comprender todo ese amor de Dios por ese mundo en medio de la eternidad y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, vemos que desde este punto de vista, hermanos, lo realmente milagroso no fue la transfiguración, sino el hecho de develar su gloria durante su ministerio terrenal entre sus discípulos para que su obra fuese posible. El pasaje dice que
les apareció Elías con Moisés y hablaban con Jesús. Esta escena nos presenta con mucha naturalidad, pero aún así no deja de sorprendernos. Moisés y Elías hablando con toda confianza con el mismo Hijo de Dios. Eso nos muestra la escena. Nos da una idea, nos proporciona algo de luz sobre lo que será la comunión celestial con el Padre, cuando estemos delante de Él, cuando el reino esté establecido. Si no hemos partido de este mundo, o Él viene por nosotros, esta escena nos da una idea, esa conversación entre Moisés, Elías con Jesús, el Hijo de Dios, nos plasma un escenario de cómo será esa comunión. Y nos sirve también para ver la gloria que Dios tiene reservada para aquellos que le han servido. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera cuando les escribe a los colosenses. Les dice así: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 4. Y el apóstol Juan también lo corrobora con la misma verdad. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan había tenido un adelanto y estaba animando a la iglesia, dándoles testimonio de eso. Queridos hermanos, puede que en este mundo seamos menospreciados, perseguidos o despreciados. Pero todo esto, yo no sé en qué categoría está usted, pero todo esto va a cambiar cuando el Señor se manifieste en su gloria. Estas palabras me animan a mí. Al meditar en este pasaje, me anima. Me da la idea de esa relación, de esa gloria que el Señor ha prometido compartir con nosotros. Al escuchar los mensajes dominicales y al meditar en la palabra, nos damos cuenta que nuestra actitud debe ser una actitud de honra y de gloria. Yo le invito que el resto de la semana usted se mantenga conectado con el Señor, honrándole y glorificándole en todo lo que hace, aún en lo más trivial del día. Disfrute de ese tiempo. Nos encontramos el próximo lunes, si el Señor nos lo permite, y le deseo muchas bendiciones durante esta semana. Que el Señor les bendiga.